Este sería el último seminario y con esto hemos terminado los seminarios. Esta tarde vamos a terminar teoría con el capítulo de nitrogenados y estaríamos a la espera de lo que pase en nuestro país, que será, si volvemos o no volvemos, y si volvemos esta semana no creo, además el gobierno ha dado un feriado largo, en fin. Si volviéramos la próxima semana y si las cosas, la situación fuera normal, entonces vamos a dar un examen previo de alcoholes y fenoles. El grupo martes todavía tiene pesos moleculares, pero vamos a ver cómo nos vamos a igualar tomando las horas o el horario de nuestra clase teórica. Ya, eso lo vamos a planificar en el transcurso de esta semana, viendo qué es lo que pasa en el país, si volvemos o no volvemos, o seguimos con diálogo, no sé, hasta cuántos meses. Veremos, ¿ya? Entonces, hoy vamos a ver un método que es también importante. Hemos visto pérdida por secado y habíamos dicho cuál era la diferencia entre pérdida de secado, donde determinábamos humedad, agua absorbida, compuestos volátiles, etcétera, por métodos de los más simples, como someter a una temperatura constante por cierto tiempo, hasta tener algún otro método más, un poco más drástico en cuanto al uso de temperatura, ¿sí? Bien, hoy vamos a ver un método de Carl Fisher. Este método Carl Fisher ah, tiene su complejidad desde el punto de vista de entender una valoración de agua, ¿no? ¿No es cierto? Cómo valorar el agua, y hay dos métodos, el método directo, el método residual, y vamos a ver, pues, para que hagamos esto, ya antes se hacía, digamos, utilizando buretas, utilizando el reactivo es muy tóxico. Hoy en día, pues, ya no se utiliza ese método, hoy en día se hace la misma valoración directa o residual se hace a través de un equipo que es muy costoso y que pues nosotros no lo vamos a tener. Y ya con el equipo, pues es otra cosa, ¿no es cierto? Nosotros igual cuando hacíamos HPLC, pues no entendíamos mientras hacíamos en forma teórica y es otra cosa si tuviéramos el equipo. Pero un Carl Fisher pues está por encima de los $50,000. Entonces va a ser difícil, pero vamos a ver que sus compañeras nos puedan contar qué es lo que han visto, han sacado de la farmacopea para la determinación de agua por el método de Carl Fisher, ¿ya? Entonces, Sandra, por favor, empezamos. Tenemos, bueno, nos vamos a tomar 20 o 30 minutos, como no tenemos más nada que hacer en nuestro horario. Está Empezamos. bien, doctora. ¿Se logra escuchar? Sí, se escucha. No sé, los compañeros, las compañeras, ¿se escuchan? Sí, doctora. Sí, se escucha. Ya. Espera, perdón. Estoy haciendo la prueba si cambia las diapositivas. Ya, ahora sí. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar, bueno, el tema de exponer es determinación de agua por Carl Fisher, valoración volumétrica directa y valoración volumétrica residual. Bueno, este análisis es crítico para prevenir la degradación de principios activos y garantizar la vida útil de los productos terminados. Como objetivo general tenemos lo que es cuantificar con exactitud la presencia del agua en insumos farmacéuticos mediante el método Carl Fisher, validando que el contenido hídrico cumpla con los estándares de estabilidad y seguridad de la farmacopea. Bien. Como objetivos específicos, explicar los principios físico-químicos y las reacciones estequiométricas que sustentan la determinación de agua mediante los métodos de valoración volumétrica directa y residual. Detallar los componentes del aparato automatizado de Carl Fisher, así como el protocolo técnico requerido para la preparación y estandarización del reactivo base antes de su uso analítico. Bien. Establecer las pautas críticas para la
preparación de las muestras y la ejecución sistémica del ensayo analítico seleccionado para cuantificar el porcentaje de humedad. En aplicaciones, una de las ventajas del método de Carl Fisher es que no solamente se utiliza en la parte farmacéutica, sino también en industrias donde la humedad puede afectar la calidad del producto. Por ejemplo, tenemos lo que es las industrias farmacéuticas, que es muy importante conocer la cantidad de agua exacta que contiene el principio activo o un excipiente. Si hay más agua de la permitida, el medicamento puede degradarse más rápido o perder estabilidad por el exceso, De agua. perder la estabilidad, perdón, Ujú. y por eso es lo que usamos lo que es el Carl Fisher, y más que todo esto lo usan como control de calidad. Sí. Luego encontramos la aplicación que es en la industria alimentaria. Aquí podríamos pensar en los productos como la leche, leche en polvo, perdón, café instantáneo. Si estos productos contienen demasiada humedad, pueden deteriorarse más rápido y favorecer el crecimiento de los microorganismos. Entonces, también por eso es importante controlar el contenido de agua. Otro Ujú. aspecto importante también es lo que es la industria petroquímica. Aunque muchas personas no lo relacionan con el agua, o el combustible o aceites o lubricantes, también estos contienen pequeñas cantidades de humedad. Entonces, la presencia de agua puede producir corrosión en los equipos, en las tuberías, y por eso es que se realiza un control constante utilizando igual métodos, en este caso Carl Fisher. En la industria química es igual algo parecido. Tenemos solventes, resinas, polímeros que son sensibles a la humedad. Entonces, incluso pequeñas cantidades de agua pueden interferir en las reacciones químicas y pueden afectar el rendimiento de los procesos industriales. Finalmente, en la parte cosmética, tenemos este método que nos va a ayudar igual a controlar la humedad en las cremas, en las lociones y en las emulsiones. Esto permite mantener la estabilidad del producto y también evita que se separen sus componentes durante el almacenamiento. Y pasamos lo que es al método 1 volumétrico, método 1A, valoración volumétrica directa. Aquí primerito, para entender más o menos cómo funciona el método de Carl Fisher, que es la determinación del agua, primero debemos conocer lo que es la reacción química, qué es lo que va a ocurrir dentro. Entonces, el método se basa en que el agua reacciona cuantitativamente con el yodo, el dióxido de azufre, en presencia de alcohol y una base. Tradicionalmente, en este caso, sería la pirimidina. En la fase 1 es la primera etapa de formación del llamado aducto inicial. En esta etapa, como hemos dicho, el alcohol, que en este caso sería el metanol, Ajá. el dióxido de azufre, Ujú. la base de la pirimidina van a reaccionar entre sí. Piridina, no pirimidina. Ay, perdón, piridina, Mm, perdón. Es la Eh, ya. y aquí todavía no participa lo que es el agua de la muestra. Entonces, lo que ocurre aquí es que se va a formar lo que es un complejo intermedio, que sería el metilsulfito de piridinio. Ujú. Y esto es una fase donde se considera que está preparándose o activando el reactivo, por decir. Ya. Y pasamos a la fase 2, en donde en esta etapa tenemos el aducto inicial, tenemos el yodo, el agua de la muestra, más piridina. Y aquí Ujú. lo primero que hay que entender es que el agua de la muestra ya no está simplemente presente en la solución, sino es que ahora va a reaccionar todo lo que comienza a reaccionar con el aducto inicial, pero para esta reacción puede completarse necesariamente un átomo de oxígeno adicional, y ese oxígeno lo va a obtener directamente del agua que estamos tratando de medir. Entonces la molécula del agua se rompe, el oxígeno pasa por el compuesto de azufre y gracias a eso el sulfito se va a transformar en sulfato. Mientras tanto, los hidrógenos que pertenecen al agua son capturados por la piridina para mantener estable el medio de la reacción. Asimismo, el yodo también cambia durante la reacción mediante esta como yodo molecular y va a terminar transformándose en yoduro. Eh, lo más importante de este proceso es que el agua va a participar directamente en la reacción. Si Claro. no hubiera agua, el yodo no va a poder seguir reaccionando. Ujú. Y
como producto tenemos lo que es el metilsulfato de piridinio y el yoduro de piridinio. Bueno, en aquí esta ecuación resume todo el proceso químico del método de Carl Fischer en una sola reacción. A diferencia de la diapositiva anterior, donde veíamos por separado la formación del aducto inicial y la reacción principal, aquí podemos observar directamente todos los reactivos que entran al sistema y los productos finales que se forman. Y tal vez aquí la clave matemática del método volumétrico es que esta La reacción... presencia de agua, ¿no? Sí, es el agua y el yodo que van a reaccionar en una proporción conocida. Después, para el equipo, aquí hemos preparado un video, ahí está. Aquí, más que todo en las partes que cumple durante la determinación del agua, podemos ver lo que es la bureta, que está en la parte del equipo donde contiene el reactivo de Carl Fischer. Su función más que todo es añadir cantidades muy específicas del reactivo durante la valoración. A medida que el equipo detecta el agua en la muestra, la bureta libera el reactivo de Carl Fischer hasta que todo el agua haya reaccionado. El frasco o celda de titulación lo encontramos en la parte central. Aquí se coloca el solvente y posteriormente la muestra que se desea analizar. Dentro de esta celda igual es donde ocurre la reacción química entre el agua presente de la muestra y el reactivo de Carl Fischer. El electrodo es de platino, es uno de los componentes más importantes del equipo. Su función es detectar el punto final de la valoración. Mientras exista agua en la muestra, todo el yodo agregado se consume inmediatamente. Después, en la parte inferior encontramos el agitador magnético. Su función es mantener la mezcla homogénea durante toda la valoración. Entonces, esto va a garantizar que el reactivo de Carl Fischer entre en contacto con toda la muestra. Después podemos ver lo que es ahí la pantalla, es donde el analista controla el equipo y observa los resultados. Aquí se visualiza más que todos los parámetros como el volumen consumido, la cantidad de agua detectada y el resultado final expresado generalmente en porcentajes. Y también tal vez ya, como el video me ha ganado, tiene lo que es la barra magnética y también el puerto de inyección, si lo han visto anteriormente. Después nos vamos a lo que es la preparación del reactivo de Carl Fischer. Perdón, Para preparar... ahí la determinación en que se hace con electrodos de platino. Sí, Ya. ahora Ya, sí. es un sistema totalmente cerrado y vamos a ver por qué es un sistema totalmente cerrado. No hay contacto. Ese reactivo que está en frasco oscuro es el reactivo de Carl Fischer. Sí, Tiene que estar en un frasco oscuro herméticamente cerrado. Y además hay que, bueno, lo dirás después, ¿no? sí, Pero sí, es un reactivo sumamente tóxico. sí, doctora. Sumamente tóxico por la piridina. Bueno, seguiremos. Está bien. Ya, ahora sí, en la preparación del reactivo. Para preparar el reactivo de Carl Fischer, inicialmente se disuelven 125 gramos de yodo en una mezcla formada por aproximadamente 670 ml de metanol y 170 ml de piridina. Una vez preparada esta solución, se mezcla adecuadamente, se enfría y para evitar pérdidas por evaporación y controlar la temperatura de la reacción. Sí. Posteriormente se colocan 100 ml de piridina en una probeta graduada y se mantienen en un baño de hielo. Este enfriamiento es necesario porque el siguiente paso va a involucrar lo que es la incorporación del dióxido de azufre, un proceso que puede generar calentamiento. Después se hace lo que es el dióxido de azufre en seco, el dióxido de azufre en seco hasta alcanzar un volumen aproximado de 200 ml. Y aquí, como hemos dicho, es importante que el gas esté seco para evitar introducir lo que es la humedad al sistema, ya que el objetivo del reactivo es precisamente determinar el agua. Después de la solución de yodo previamente enfriada, se agrega lentamente sobre la mezcla que contiene la piridina y el dióxido de azufre. Esta adición gradual permite obtener una mezcla homogénea y evita reacciones bruscas. Finalmente, la preparación se transfiere en el recipiente del reactivo de Carl Fischer y se deja reposar durante toda la noche. Este equipo
este Este tiempo reactivo. el reposo va a permitir que los componentes se estabilicen y que el reactivo alcance las condiciones adecuadas antes de realizar su estandarización. Y una vez estabilizado, el reactivo ya está listo para ser estandarizado y posteriormente utilizado en la determinación del agua. Ya, Sandra, vean, nada más para que no se me vaya pasando. Este Sí. reactivo es muy peligroso, se corre mucho riesgo al usar la piridina. La piridina es muy tóxica. Estos reactivos sí está muy bien lo que has presentado, cómo se prepara, se deja en reposo, el hielo y todo aquello. Sin embargo, comercialmente ya también les aclaro, estos reactivos, y como ya tenemos, ya hay el equipo de Carl Fisher, porque antes se hacía como una volumetría normal, hoy en día ya vienen reactivos comerciales ya preparados para su uso. Eso también, pero es así como se prepara. Está muy bien. Continúa. Ya. En esta diapositiva, más que todo, se menciona lo que es la solución recién preparada, que equivale aproximadamente a 5 miligramos de agua por mililitro de reactivo. Esto significa que cada mililitro de reactivo de Carl Fisher tiene la capacidad de reaccionar con alrededor de 5 miligramos de agua. ¿Ya? Sin embargo, este valor no permanece constante con el tiempo, porque el reactivo se deteriora gradualmente. Entonces, ocurre que debido a estos factores como la humedad ambiental, la luz o reacciones lentas que va a sufrir entre sus propios componentes, eh, por esta razón, más que todo, hay que conocer lo que es Calcular. la concentración teórica del Mm, reactivo cuando se le prepara, y antes de utilizarlo es necesario realizar una estandarización para determinar si su capacidad exacto. real de reaccionar con el agua, sea, digamos, en ese momento, esté Perfecto. Sí. con ese dato, por decir. Sí, porque va captando agua del medio, por eso es que para cada uso hay que hacer lo que tú estás indicando. Está bien. Sigue, continúa, Sandra. Ya. Entonces, finalmente también nos menciona que el factor de equivalencia del agua para las muestras con contenidos de agua menor al 1% se recomienda utilizar reactivos con un factor de equivalencia no mayor a 2 miligramos de agua por mililitro de reactivo. Esto se debe a que cuando la muestra contiene muy poca agua, se necesita un reactivo más sensible. Un Ujú. factor de equivalencia menor va a permitir consumir mayores volúmenes de reactivo durante la valoración, lo que mejora la precisión de la medición y va a facilitar lo que es la detección del punto final. Después, para lo que es la preparación de la prueba, específicamente esto es para determinar la masa mínima de muestra que debemos pesar en la balanza analítica. El objetivo de esto es que se llama garantizar que la cantidad de muestra que se introduzca en el matraz contenga de forma neta lo que es entre 2 y 250 miligramos de agua absoluta. Si pesamos menos de la cuenta, el equipo va a gastar poco reactivo y va a ver lo que es un error instrumental y va a arruinar nuestra exactitud de la titulación. Para Ujú. ello tenemos lo que es la fórmula, que en este caso, como lo pueden ver, tenemos lo que es el factor del reactivo, que está con F, eh, la capacidad que planeamos usar de la bureta, el volumen total del porcentaje de la bureta y todo este bloque lo dividimos entre KF, que es el porcentaje estimado o teórico de agua, que esperemos que tenga nuestra muestra según la monografía farmacéutica. Después nos vamos a la siguiente. Bueno, aquí, en esta diapositiva igual se muestran los procedimientos de preparación de las muestras antes de realizar la determinación de agua por Carl Fisher. La idea principal aquí es evitar que la humedad del ambiente modifique el resultado de análisis, ya que el método es muy sensible y puede determinar cantidades muy pequeñas de agua. En el caso de las cápsulas, no se utiliza una sola unidad porque no puede representar adecuadamente el lote. Por eso es que se abre el contenido de varias cápsulas y se mezclan para obtener una muestra homogénea. Y en el caso de las tabletas, se sigue el mismo principio. Se toman varias unidades, se pulverizan y se mezclan para obtener un polvo uniforme que represente mejor al producto completo. Y durante esta preparación es importante controlar la temperatura, la humedad ambiental, ya que el polvo puede absorber lo que es el agua del aire y producir resultados falsamente elevados.
Por otro lado, tenemos lo que son los viales y los productos liofilizados, que estos van a requerir un manejo especial porque estos ya vienen sellados para evitar el contacto con la humedad. En este caso, no se abre el vial, se utiliza una jeringa seca para inyectar el metanol a través del tampón de la goma. Luego se agita hasta disolver completamente el contenido. Posteriormente, la solución se extrae con la misma jeringa y se transfiere al vaso de valoración del equipo de Carl Fischer. Y finalmente, se realiza un lavado adicional con el metanol para recuperar cualquier resto de muestra que haya quedado adherido en las paredes del vial. Y así vamos a asegurar una determinación más exacta. En la corrección del blanco, aquí primero tenemos que esto se realiza porque el disolvente que utilizamos, como el metanol, puede contener pequeñas trazas de agua. Si no corregimos ese valor, el equipo va a medir tanto el agua de la muestra como la del disolvente. Por eso es que primero se titula, el disolvente solo y luego ese valor se resta del resultado final para obtener únicamente el agua que aporta la muestra. Después, para el cálculo del peso de la muestra, en esta parte se determina la masa exacta de la muestra que ingresa al análisis. Para ello, el recipiente se seca previamente en estufa, se enfría en un desecador para evitar que absorba humedad y luego se pesa. Finalmente, mediante diferencia de peso, se calcula la cantidad real de la muestra utilizada para la determinación. En todo caso, estamos asegurándonos que no exista agua, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya. Para la desorción térmica, que es el horno externo, esta técnica se utiliza cuando la muestra no puede disolverse o cuando interfiere con el reactivo de Carl Fischer. La muestra se coloca en un horno y al calentarse libera el agua que contiene. Luego, una corriente de gas seco transporta ese vapor de agua hasta la celda de valoración, donde se realiza la medición. Aquí es importante controlar la temperatura para evitar que la muestra se descomponga y genere errores de análisis. Bueno, aquí tenemos lo que es la estandarización del reactivo, que se realiza más que todo para determinar el factor del reactivo, más que todo es decir, cuántos miligramos de agua reaccionan con 1 ml de reactivo de Carl Fischer. Entonces, como objetivo principal tenemos conocer la capacidad real del reactivo para medir agua, ya que el reactivo puede absorber humedad del ambiente y variar con el tiempo. Entonces, en el paso 1 tenemos lo que es colocar primero aproximadamente 30 a 40 ml de metanol o de otro disolvente adecuado en el vaso de valoración. Esta cantidad se utiliza porque permite cubrir completamente los electrodos y proporcionar un medio adecuado para que ocurra la reacción química. El metanol va a actuar como solvente y va a facilitar la conductividad eléctrica del sistema. Después tenemos lo que es el paso 2, donde se seca el sistema agregando el reactivo de Carl Fischer hasta alcanzar un punto final inicial. Esto se hace para eliminar cualquier humedad residual presente en el solvente o en el vaso de valoración. Tal vez aquí algo importante es destacar que el volumen consumido en esta primera valoración no se toma en cuenta en los cálculos porque solamente se utilizó para secar el sistema y no va a corresponder al agua de la muestra. Dato, ya. En el paso 3 se agrega un estándar con cantidad conocida de agua. Puede utilizarse lo que es el agua purificada, tartrato de sodio dihidratado, estándares de la USP o estándares comerciales certificados. El estándar debe agregarse rápidamente para evitar absorción de la humedad del ambiente. Antes de seleccionar el estándar y la cantidad que se utiliza, deben tomarse en cuenta, deben considerarse varios factores importantes, que entre ellos tenemos lo que es que se llama el factor de equivalencia del reactivo, el volumen de valoración recomendado, tamaño de la bureta, cantidad de estándar que se vaya a medir. Y como paso 4 tenemos que hasta alcanzar aquí ya se realiza la titulación con el reactivo de Carl Fischer. Alcanzamos el punto final y después de que el punto final indique que todo el agua presente en el sistema ya ha reaccionado completamente con el reactivo, ahí se hace lo que es la determinación del punto final, donde nos dice que se hace de dos maneras. La primera es visual y
donde nos va a dar un cambio de color debido al exceso de yodo cuando ya no queda agua, y la segunda va a ser instrumental. En este caso, como pueden observar en la imagen, se ve que una solución está de color amarilla y después de que ya llegó al punto final aparece un color más intenso. Puede ser anaranjado, ya que esto es debido al exceso de yodo libre. Sí. Y como observamos en el otro, es instrumental. En este caso, el equipo detecta el punto final cuando ya ha alcanzado aproximadamente una corriente de 100 más o menos 50 microamperios en un potencial cercano a 200 milivoltios. Y ambos métodos nos indican lo mismo, que todo el agua ya fue consumida por el reactivo de Carl Fisher. Sí. En el paso número 5 se registra el volumen del reactivo consumido y se calcula por el factor del reactivo. En este caso, cuando se utiliza el agua purificada, el cálculo se realiza mediante la fórmula donde F es el factor del reactivo, W es el peso del agua en miligramos, B es el volumen del reactivo consumido en ml. Cuando se utiliza el tartrato de sodio dihidratado, la fórmula cambia porque el compuesto ya no es agua pura, sino que contiene moléculas de agua dentro de su estructura. Por ello, se utiliza la relación 36,04, que corresponde al peso de las dos moléculas de agua presentes en el compuesto, y 230, que corresponde al peso molecular total del tartrato de sodio dihidratado. La fórmula completa es que esta relación va a permitir calcular solamente la cantidad real de agua contenida en el compuesto. Y vamos a la siguiente. Ahí está. En esta, más que todo, como podemos observar en la imagen, no todos los reactivos de Carl Fisher tienen la misma capacidad de reacción. Como podemos ver en la parte izquierda, se muestra el reactivo de menor factor de equivalencia, que se utiliza cuando la muestra contiene poca humedad, como estamos viendo aquí las tabletas farmacéuticas. Después, si lo vemos, la otra imagen en la parte derecha, observamos un reactivo con mayor capacidad de reacción. Ahí entrarían lo que son los jarabes y las soluciones farmacéuticas. Esto es adecuado porque tenemos muestras con mayor contenido de agua. Por eso, la selección del reactivo va a depender de la cantidad de humedad que esperemos encontrar en la muestra. En realidad, en las formas farmacéuticas líquidas, el agua ya se considera como parte del solvente. Sí. ¿No es cierto? Es lo más importante, sólidos y más que todo en materias primas. A ver, ¿en qué han encontrado ustedes sus ejemplos? Sí, tenemos aquí varios ejemplos. Como ejemplo 1, tenemos lo que es lo que nos indica en la monografía, el almotriptán, que es la determinación de agua que se encuentra en el capítulo 921, método 1, método 1A, que nos dice que no tiene que ser más de 0,5%. Y el método 1A es Carl Fisher volumetría directa, ¿no? Sí. Ya. Y en el segundo que tenemos, igual, del dextrometorfano, que igual es en la determinación de agua, capítulo 921, método 1, método 1A, no más de 0,5%. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es comprobar qué tan fuerte es nuestro reactivo de Carl Fisher. Para eso vamos a utilizar una cantidad conocida de agua y observamos cuánto reactivo necesita para consumirse completamente. Con esos datos vamos a calcular el factor de equivalencia. En nuestro ejemplo, nosotros pusimos 7,2 miligramos de agua, consumieron 4 mililitros del reactivo, por lo que obtenemos un factor de 1,8 miligramos de agua por cada litro de reactivo. Después, bueno, aquí tal vez mencionar que más que todo, ¿por qué es importante este valor? Este nos permite saber si es que el reactivo es adecuado para el tipo de muestra que vamos a analizar. Como el factor obtenido es menor a 2 miligramos por ml, es ideal para muestras con poca humedad, entonces donde necesitamos una mayor sensibilidad y precisión. En esta diapo, lo que estamos haciendo es calcular cuánto dextrometorfano debemos pesar. Para eso usamos el factor del reactivo, la capacidad de la bureta y el límite de la humedad indicado por lo que es la USP. Entonces, después realizamos los cálculos obtenidos en masa y lo que por último nos da 468 miligramos. ¿Qué sería la cantidad de muestra?
Sí, la cantidad adecuada para Ya. nuestra titulación sea precisa y confiable. Después, aquí adicionamos lo que es, aquí primero vamos a condicionar el sistema utilizando lo que es el metanol y eliminando cualquier traza de humedad mediante la pretitulación. No Después, sé, no sé si han leído que dice utilizar metanol anhidro también. Sí. Pero son reactivos carísimos. Pero igual, si se utiliza el metanol, aquí le estamos detectando qué cantidad de agua podría tener. Sigue, por favor. Ya, Sandra. después continuando, después de realizar los cálculos, obtenemos una masa que nos indica 0,465 gramos. Entonces, para esto nos vamos al siguiente, aquí, en el análisis de la muestra. Finalmente llegamos a lo que es una vez que ya se haya terminado de titular, el equipo nos va a proporcionar los datos finales, el volumen del reactivo consumido, el factor de equivalencia del reactivo y la masa real de la muestra analizada. Con esos valores calculamos primero la cantidad de agua presente en la muestra y posteriormente el porcentaje de humedad. En nuestro caso, el resultado obtenido fue de 4,426% de humedad. Ahora, si comparamos este valor con 0,426. Sí, entonces, si lo comparamos con lo que la USP nos dice, establece un límite máximo de 0,5%. Entonces, sí cumple con lo que es lo que nos pide la USP, o sea, sí se encuentra debajo de ese límite. Después pasamos al método 1B, perdón, aquí ha habido error de typeo. Ay, no, está bien. No te preocupes. Lo que pasa es que en este método de Carl Fisher, no sé si ustedes en las monografías han encontrado en formas farmacéuticas. Generalmente en formas farmacéuticas lo que se hace es pérdida por secado, pero esta de agua se hace más o preferentemente o siempre que sea necesario y se solicite en materia prima. Porque al principio tú dijiste que si es en materia prima es para no arrastrar esa cantidad de agua y que en el proceso de fabricación va a aumentar esa cantidad de agua y puede afectar a la estabilidad del producto. Sí, doctora. Ya. Pasando al método 1B. de valoración volumétrica residual. Para entender más que todo este método, primero debemos conocer el fundamento histórico y químico sobre el cual fue desarrollado. En este caso tenemos lo que es la reacción de Bunsen, que fue descrita por Robert Wilhelm Bunsen. Como pueden ver, esta es la reacción, que igual lo mencioné anteriormente. En aquí hemos dicho que el yodo va a reaccionar directamente con el agua en presencia de dióxido de azufre, mientras que exista agua en el sistema, el yodo se consume. Entonces, como producto se va a formar ácido hídrico y ácido sulfúrico. Sin embargo, esta reacción original presentaba problemas porque era lenta, inestable y difícil de controlar analíticamente. Por eso Carl Fisher modificó esta reacción. Y en la modificación de Carl Fisher agregó lo que es el alcohol, la piridina, para mejorar la estabilidad y precisión del método. Y la piridina como una base, ¿no? Sí. Entonces, como ya hemos mencionado anteriormente, estaba la formación del aducto principal, la reacción principal del yodo, con yodo y agua. En esto nos pasamos a lo que es, después de que ya hemos visto todo lo que es del fundamento químico, estamos entrando en lo que es en la valoración residual, valoración volumétrica residual, que va a trabajar con el exceso del reactivo de Carl Fisher. Es decir, primero se agrega más reactivo del necesario y luego se determina cuánto reactivo quedó sobrado o más que todo por eso el nombre residual. Entonces, este método va a presentar dos determinaciones. Tenemos la determinación 1, que la muestra se valora con el reactivo de Carl Fisher en exceso. Las reacciones, como pueden ver, el alcohol, el dióxido de azufre, la RN es la base orgánica, luego vemos al yodo y al agua que corresponde al agua de la muestra. En esta etapa, el agua de la muestra va a reaccionar con el yodo.
Y como hemos dicho, mientras continúe o exista agua, el yodo va a continuar consumiéndose. Entonces, como se agregó el reactivo de Carl Fischer en exceso, al final todavía queda reactivo sobrante. Ese reactivo sobrante se denomina reactivo residual. Tenemos la determinación 2. En la segunda determinación se analiza el exceso del reactivo que quedó después de reaccionar con la muestra. Para eso se utiliza una solución de agua estandarizada. La solución de agua estándar reacciona con el reactivo sobrante utilizando la misma reacción química. Entonces, el agua del estándar consume el exceso de yodo que había quedado sin reaccionar y gracias a esto puede calcularse cuánto reactivo sobró. Y finalmente, por diferencia, se determina cuántos reactivos reaccionó originalmente en el agua de la muestra. Como el consumo de yodo es proporcional al contenido del agua, el método va a permitir calcular exactamente la cantidad de humedad presente en la muestra. Y vamos a la siguiente. Tenemos, en esta parte, preparamos la solución estándar de agua que vamos a utilizar. Aquí, perdón, en el aparato reactivo y preparación de la muestra es lo mismo que en el método 1A que lo hemos mencionado anteriormente. Aquí, en la parte de estandarización de agua, vamos a utilizar lo que es, primero vamos a preparar la dilución mezclando 2 ml de agua con metanol hasta preparar 1000 ml. Con esto obtenemos una solución de concentración conocida. Después tomamos una licuota de 10 ml y la titulamos con el reactivo de Carl Fischer previamente estandarizado. Y a partir del volumen consumido y del factor del reactivo, calculamos el contenido real de agua de la solución. Este valor es importante porque nos va a indicar la concentración exacta de la solución estándar y será el dato que utilizaremos más adelante para valorar el exceso de reactivo del método 1B. Bueno, aquí vemos cómo se realiza el análisis de la muestra mediante el método. Primero agregamos, como hemos dicho, 30 a 40 ml de metanol. En el vaso de la valoración, el equipo realiza una pretitulación para eliminar cualquier traza de humedad que pueda contener el solvente. Después agregamos la muestra e incorporamos un exceso conocido del reactivo de Carl Fischer. Este reactivo reacciona con todo el agua presente en la muestra. Después realizamos una segunda etapa llamada valoración por retorno. En esta fase agregamos una solución estándar de agua para medir cuánto reactivo de Carl Fischer quedó sin reaccionar. Con esos datos, el exceso añadido y el exceso recuperado, el equipo calcula cuánto reactivo reaccionó realmente con el agua de la muestra. Y finalmente, el software va a transformar ese resultado en miligramos o en porcentajes de humedad y nos entrega el contenido real del agua de la muestra analizada. Bueno, aquí también tenemos otro ejemplo que estábamos usando el gluconato de zinc, que este igual se encuentra en el, como dice aquí, determinación del agua, método 1B, capítulo 921, dice no más de 11,6%. Y siguiente. Así. Bueno, aquí, como observamos en el lado izquierdo, el gluconato de zinc es una sal mineral que, perdón, sí, aquí. Es una sal mineral utilizada como principio activo. Y vamos a lo que es la estandarización del reactivo con agua purificada. Para ello, inyectamos una masa conocida de 43 miligramos de agua en el vaso de reacción. El equipo realiza una titulación directa y reporta un gasto de 9 mililitros de reactivo. Al aplicar la fórmula matemática, la masa dividida entre el volumen, obtenemos un factor de equivalencia de 4,78 miligramos por mililitro. El sistema confirma que este reactivo cumple, ya que las muestras con alto contenido de humedad requerimos un reactivo fuerte. Hemos dicho anteriormente que sean cercano a los 5 miligramos por mililitro. Ajá. En la etapa 2 tenemos lo que es la estandarización de la solución de agua, en donde colocamos una licuota en el equipo y registramos un volumen gastado del reactivo de 8 mililitros. En al procesar la fórmula de ajuste donde el volumen gastado se multiplica por el factor de equivalencia y se divide entre 10 mililitros de licuota. Determinamos que nuestra solución estándar de retorno contiene exactamente 3,824 miligramos de agua por cada mililitro de solución. En la etapa 3, donde está la preparación y el cálculo de la muestra, tenemos
el tamaño de la muestra de la bureta, que es de 10 mililitros, fijamos un volumen de reactivo al utilizar 1,2 mililitros, lo que representa el 12% de la capacidad total de la bureta, y definimos un volumen de reactivo en exceso de 3 mililitros. Después, primero entonces vamos a calcular lo que es el factor de corrección volumétrica multiplicada por el factor del reactivo por el 12% de capacidad y por los 10 mililitros de la bureta, lo que nos da un valor de 573,6 miligramos por porcentaje. Y el segundo lo dividimos, este factor de corrección volumétrica, entre el límite de humedad de la monografía, que es de 11,6%. La división nos va a arrojar una masa teórica de 49,448 miligramos, que al realizar la conversión matemática a gramos por su lectura en la balanza, obtenemos una muestra una muestra que es, la expresamos más que todo en 0,0494 gramos de muestra. Con esta masa Expresada exacta en gramos. garantizamos que la reacción residual por retorno ocurra dentro de los rangos de volumen perfectos del equipo. Después, aquí está en nuestros datos experimentales, nosotros hemos puesto estos datos, hemos hecho el cálculo y al final nos está dando el porcentaje 4,68%, que esto cumple con el parámetro establecido con la USP. ¿Cuánto decía la OSP? 11,6%. 11. Ujú. Ya. Ah, Hasta ahí esto. no, está muy bien. Vean, no es un tema, es volumetría, o sea, la base es Doctora. una volumetría directa residual, pero en este caso muy especial porque estamos detectando pequeñas cantidades de agua. Por ejemplo, un sulfato de zinc heptahidratado, ¿sí? Para ver si cumple o no cumple con esas 7 moléculas de agua, se tiene que hacer Cal-Fisher. ¿Para qué? Para luego determinar el cálculo de peso de esa materia prima para preparar ya sean tabletas, soluciones y que el peso sea exacto. De lo contrario, puede ser que si no se ha calculado esa cantidad de agua y se pesa sin haber hecho este Cal-Fisher, correríamos el riesgo que las formas farmacéuticas no lleven el activo declarado, ¿no? Entonces, ahora, nada más una pregunta, la presentación muy buena, excelente. Lo que les había dicho, no encontramos Carl Fisher en formas farmacéuticas, ¿sí? ¿O han encontrado? No, no es cierto, es más, es en materia prima, ¿sí? Ahora, esta agua que estamos determinando, ¿qué se, qué se denomina comúnmente, Michelle? ¿Qué agua es? Porque han visto todo este proceso, ¿no? No es. Entonces, ¿qué tipo de agua es la que estamos determinando en las materias primas? Mm, Karen, doctora, ¿alguien? bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, te Eh, escucho. do- doctora, ¿sería el agua de hidratación? La Llamado, que... sí, se puede, es agua de hidratación, porque si yo tengo un gluconato de calcio monohidratado, ¿no? Ese monohidratado es agua de hidratación. Pero ¿qué más se llama? O sea, ¿cómo está constituida esa agua en la superficie? ¿Se Sí, absorbe? ¿Qué es? sería, doctora, entonces agua de hidratación libre, porque bueno, esta agua que es la que Mm, determinamos por Carl Fisher, forma parte de la estructura cristalina de la sustancia. ya. Lo último que has dicho está bien, pero te estás confundiendo en el concepto. No es agua libre que está en la superficie. Esta Ya. agua que me has dicho de hidratación también se llama, no sé si han visto ese término, agua ligada, o también llamada más comúnmente agua de cristalización, porque esta agua es parte del cristal
de las sustancias, está dentro de los cristales de la sustancia, o sea, es agua de cristalización que no lo podemos determinar poniendo a 105 grados, 4 horas, 5 horas, no lo vamos a determinar. En pérdida por secado, si se han visto, era hasta un peso constante, a una determinada temperatura, pero después sí se hacía con una mufla y ahí entrábamos a destruir la molécula para entrar a esa agua. Entonces, esta agua se llama de cristalización, agua de hidratación o agua ligada también, porque es parte de la estructura cristalina del compuesto. ¿Está bien? Bien, entonces han hecho una buena presentación, intentar entender esto de que el factor que de equivalencia, que el factor del agua no es muy fácil, pero este método hace todas las industrias farmacéuticas y más a la materia prima cuando es Carl Fischer, ¿ya? Porque estamos hablando de agua de cristalización. Listo, entonces les voy a poner también un 10 sobre 10 por la buena presentación y la exposición. ¿Sí? Gracias, doctora. Ya, ahora acabo de, César me escribe y me manda recién, ahora sí, miércoles.